Ahí va. Bien. Decíamos. ¿Me escuchan? ¿Están de vuelta? Sí, ahí hay uno, dos. Bien. Bien, bien, bien. Bueno. Eh, vamos. Decíamos. Vamos a modelar el heap con un arreglo. Vamos a tener tres atributos. Mi implementación de colas de prioridad con heaps tiene un arreglo, un tamaño, y esta constante que es la capacidad inicial. ¿Qué es la capacidad inicial? Recordemos que el elemento 0 del heap no lo vamos a usar. Entonces vamos a crear primero un arreglo un poquito más grande. Vamos a crear un arreglo un poquito más grande con un elemento más, simplemente porque el 0 no lo vamos a usar. Y entonces vamos a empezar size en 0. Size va a apuntar al último elemento del heap, siempre. Empezamos con 0 porque apunta a 0, que es no hay elementos. Y vamos a ocupar, si la capacidad inicial era 8, bueno, esto va a ocupar 9. O sea, vamos a ocupar un arreglo de 9 porque el 0 va a estar libre. Entonces vamos a arrancar con una potencia de 2 y lo vamos a ir de nuevo, como es un arreglo del heap, lo vamos a tener que ir creciendo al arreglo a medida que vamos insertando, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bien, y vamos a definir las operaciones parent, que dado un índice k me da el padre, es decir, k sobre 2. Left, que dado un índice k me da el hijo izquierdo, k por 2. Y right, que dado un índice k me da el hijo derecho, k por 2 más 1. Bien. Porque esas son las operaciones que nos van a permitir trabajar con el heap, con el arreglo, como si fuera un árbol. Veamos qué es lo que tiene que cumplir el heap. Veamos el invariante. Empecemos al revés. Empecemos por determinar si un arreglo es un heap, básicamente. O sea, ¿qué propiedades tiene que cumplir? Bueno, fácil. Lo que vamos a hacer es que entre 1 y 6, todos los elementos tienen que ser distintos de null. Bien, entonces, si algún elemento entre 1 y 6 es null, retorno false. Eso quiere decir que hay huecos, ¿no? Porque recuerden que el arreglo tiene que estar todo continuado. Solo puede haber huecos al final, ¿no? A ver. Voy a mostrar. Vamos a volver a esto. Fíjense que solo puede haber huecos al final. Si yo, por ejemplo, este A no lo tuviera, acá en el arreglo, yo tendría un null por acá al medio, pero después tengo elementos. Entonces, lo que va a chequear el primer ciclo es ver que no existe este caso, que no haya ningún null al medio, que hasta 6, o sea, mi heap va a empezar desde 1, el último elemento va a estar apuntado por 6, entonces entre 1 y 6 tengo que tener dos valores que no sean null. Básicamente eso es lo que está chequeando, que el heap sea completo, que solo le falten elementos luego de 6, que son estos que están acá, pero eso está permitido, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a chequear es completitud. Después, lo que vamos a decir es que acá le llamé heap al arreglo y en la anterior le llamé queue. Esto está mal, esto me quedó desactualizado. Esto debería ser heap. El arreglo le vamos a llamar heap porque es básicamente donde vamos a guardar el heap. Entonces, hasta 6, todos los elementos tienen que ser distintos a null. Desde 6 más 1 hasta la longitud del arreglo, todos los elementos tienen que ser null, porque básicamente desde 6 más 1 en adelante no quiero tener nada. Entonces, si algún elemento es distinto a null, retorno false. Y acá viene la parte más importante. Bueno, en realidad, antes de la parte más importante viene, si el elemento es 0, tiene que ser sí o sí null.
porque básicamente en 0 no vamos a guardar nada en este heap. Y la parte más importante es esto, que es a partir de la posición 1, mi arreglo es un heap, es decir, todos los elementos son más grandes que todos los elementos del árbol izquierdo y del árbol derecho son más grandes que el 1, pero a su vez son más grandes, los del árbol izquierdo son más grandes que la raíz del árbol izquierdo y los del árbol derecho son más grandes que la raíz del árbol derecho. Entonces, perdón, donde dije más grandes son más chicos. Entonces, la raíz tiene que ser el más grande y después esa propiedad se tiene que cumplir también para los subárboles, ¿no? Entonces, vamos a definir esta función recursiva que chequee eso. Entonces, le vamos a pasar, como inicialmente vamos a empezar desde la raíz, le vamos a pasar el índice 1, que es el índice de la raíz, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si el índice que me pasó excess size, ya chequeé que todo el heap está ordenado y retorno true. Eso vendría a ser el caso base. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es, básicamente, es ir chequeando para cada raíz que lo que esté a la izquierda, que esta raíz sea más grande que lo que está a la izquierda y que lo que esté a la derecha. Y después vamos a llamar recursivamente lo mismo para los dos subárboles. Bien, entonces, obtenemos la posición del hijo izquierdo llamando a left. Obtenemos la posición del hijo derecho llamando a right. Si left está todavía dentro del heap, porque me podría pasar que el heap se me acabó, o sea, siempre tengo que chequear, siempre que voy a chequear una posición, tengo que chequear que esté dentro del heap, o sea, que sea menor o igual que size. Si left es menor o igual que size, o sea, está dentro del heap, y a su vez, el heap en K es menor que el heap en left, o sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la raíz, por ejemplo, supongamos que tenía un 10 acá y acá tenía un 25. Entonces, si en K, que es la raíz, es menor que lo que está en left, eso no es un heap, porque viola la propiedad de heaps. Entonces, en ese caso, retorno false. Lo mismo, si en K, ahora tengo que chequear lo mismo, pero para el otro árbol, ¿no? Entonces, tengo que chequear. Si lo que está en K es menor que lo que está en el árbol derecho, por ejemplo, si este es 10 y este es 15, bueno, entonces esto viola la propiedad de heaps. Entonces, en ese caso, es este caso en donde retornó false. En donde retorno false. Y el otro caso, o sea, y una vez que pase esos dos casos, o sea, si la raíz satisface que es más grande que el hijo izquierdo, si la raíz satisface que es más grande que el hijo izquierdo y es más grande que el hijo derecho, entonces ¿qué tengo que chequear? Bueno, tengo que chequear la propiedad recursivamente para el hijo izquierdo, es lo que hacemos acá, y tengo que chequear la propiedad recursivamente para el hijo derecho, que es lo que hacemos acá. Bien, y ahora quiero que los dos hijos estén ordenados, con lo cual pongo un AND como operador. O sea, tienen que cumplirse las dos cosas. O sea, tiene que cumplirse que la raíz es más grande que este y que es más grande que este, y a la vez tiene que cumplirse la propiedad para el hijo izquierdo y la propiedad para el hijo derecho. Bien, eso es lo que dice este repo key. Bien, entonces chequeamos dos cosas, chequeamos completitud, básicamente, y después chequeamos orden. Bien. Esas son las dos propiedades que tiene que cumplir un heap. Entonces, por ejemplo, ya están tagueados, pero veamos. Esto es un heap porque el 8 es más grande que el 7 y que el 3. A la vez, el 7 es más grande que el 4 y el 1, y el 3 no tiene hijos, o sea que está todo bien. Entonces cumple la propiedad de orden y solo le faltan nodos en el último nivel a la derecha. O sea que es genial, es un heap. El que sigue no. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué no es un heap? ¿El 7 no tiene hijo derecho? ¿Por eso? Exactamente, exactamente. Muy bien, falta acá. Recuerden que solo pueden faltar, en el último nivel solo pueden faltar elementos a la derecha. Este debería ser como una especie de null,
es null, en realidad no tiene este elemento, entonces cuando chequeemos esto por niveles, acá va a haber un hueco, size probablemente apuntaría ahí, y entonces ahí en el arreglo va a haber un hueco. Entonces a este le falta ese hijo, por eso no es un heap. ¿Por qué no es un heap el otro? Por el 9, ¿no? Perdón, El 9 el 9, ¿qué pasa? es mayor a la raíz. Claro, este es más grande que la raíz. Bien. Entonces, esos dos no cumplen la propiedad de orden. Bueno, el siguiente es un heap y después el otro no es un heap porque le falta este nodo. Básicamente, esas son las dos cosas que estamos chequeando, ¿no? En el repo que. Bien, vamos a empezar al revés. Vamos a demostrar que los heaps son, que la altura de los heaps es logarítmica. La prueba es simple si nos acordamos. Si nos acordamos de la propiedad de que teníamos que si tengo un árbol completo, entonces la cantidad de nodos de un árbol completo es igual, es igual a 2 a la altura menos 1. Esto lo habíamos probado por inducción anteriormente. Entonces teníamos esa propiedad. Básicamente, no sé, un ejemplo, si teníamos un árbol completo, este es un árbol completo, vamos a hacer el ejemplo más simple. La cantidad de nodos es 2 a la, o sea, tengo 3 nodos, que eso es 2 a la altura, que es 2 a la 2, menos 1. ¿No? 2 a la 2, 4, menos 1, 3, es exactamente la cantidad de nodos. Ahora, si agrego un nivel más, eso se vuelve a satisfacer, ¿no? Porque 2 a la 3 es 8, menos 1 es 7, que es la cantidad de nodos de ese árbol. Bien. Entonces, esa propiedad que probamos por inducción anteriormente, o probamos alguna similar, pero seguro en el práctico la probaron por inducción. Eso también está, ¿no? Digo, las pruebas por inducción es parte de los contenidos de este segundo parcial. Probar propiedades como esta, ¿no? Pero bueno, entonces, si la cantidad de nodos es igual a 2 al h menos 1 para un heap completo, vamos a ver cuál es el peor caso de un heap. O sea, de nuevo, vamos a ver el heap que tiene menor cantidad de nodos y en base a eso vamos a sacar la cota para una altura dada, digamos, el heap con menor cantidad de nodos y en base a eso vamos a sacar una cota para la cantidad de nodos respecto de la altura. Entonces, en realidad vamos a sacar una cota para la altura respecto a la cantidad de nodos, lo dije al revés. Entonces, fíjense que este heap que está acá es el peor caso. ¿Por qué? Porque es un heap que tiene la menor cantidad de nodos posibles para una altura dada. Tengo 4, mi altura es 4, y la menor cantidad de nodos para un heap de altura 4 es esta, es la de este heap, digamos, porque cualquier nodo que tenga más nodos, solo los puedo agregar acá, pero no puedo sacar ninguno y obtener un heap de altura 4, porque si saco este deja de ser un heap, si saco cualquier cosa que saque deja de ser un heap. Entonces este es el peor caso porque es el heap que tiene menor cantidad de nodos para una altura dada. Bien. Entonces, ¿qué observamos? ¿Cuántos nodos tiene este heap? Bueno, es muy simple. Por la propiedad anterior, nosotros sabemos que este otro heap, o sea, si esto es h, que esta es mi altura, entonces, sin contar el último nodo, todo esto es un árbol completo. Entonces, ese árbol completo tiene 2 al h menos 1 menos 1 nodos. ¿Por qué? Porque básicamente tiene altura h menos 1 y ahora si usamos esta fórmula, para h menos 1 eso me da la cantidad de nodos, que eso es igual a n.
Bien, o sea que este árbol tiene n igual a 2h menos 1 nodos. ¿Y cuánto agrega este nodo? 1. A esta fórmula agrego 1. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, lo que podemos decir es que este n, en realidad, un heap de altura h, puede tener esta cantidad de nodos o más, porque podría tener esto, ¿no? Podría tener más nodos. Pero nosotros buscamos el peor caso, que es la mínima cantidad de nodos. O sea que, básicamente de esto derivamos que n es mayor o igual a 2 a la h menos 1 menos 1 más 1, que es, tachando esas dos cosas, n mayor o igual a 2 a la h menos 1. Entonces, básicamente es esta fórmula que tomamos acá, tachamos esos dos y decimos n mayor o igual a 2 a la h menos 1. O sea, la cantidad de nodos es mayor o igual a 2 a la h menos 1. Ahora, tomando logaritmo a ambos miembros, nos queda de esta manera. El logaritmo en base de 2, o sea, nos queda el logaritmo en base de 2 de 2 a la h menos 1, que es h menos 1 de este lado, y el logaritmo en base de 2 de este lado. O sea que este menos 1 lo podemos pasar sumando acá, y nos queda que h es menor o igual al logaritmo en base de 2 de n más 1. Por lo tanto, mostramos que esto, h, es orden de logaritmo de n para este que es el peor caso, ¿no? Que es el árbol que tiene menos nodos. Si agrego un n más grande, no pasa nada, sigue valiendo esta cota. Entonces, mostramos que para todo heap, la altura del heap es un logaritmo de la cantidad de nodos. Entonces, básicamente, para implementar colas de prioridad, ¿qué podría hacer? Bueno, hay distintas implementaciones. Con un arreglo ordenado, podría ser, bueno, depende cómo lo implemente, ¿no? A ver, un arreglo ordenado, si quiero remover el máximo, claro, remover el máximo, por ejemplo, podría remover el último elemento del arreglo, es orden 1, pero podría tener que insertar el principio, por ejemplo, ordenado, de modo que es orden n. Si el arreglo no está ordenado, insertar podría ser constante, porque podría insertar en cualquier lugar, pero eliminar el máximo tendría que buscar el máximo, entonces eso es orden n. Con heaps, ambas cotas son logarítmicas. Con ABLs, ambas cotas son logarítmicas también, ¿no? Digo, porque vimos que en ABLs también insertar y remover el máximo son logarítmicos. Ahí vamos a ver, ¿no? Digo, todavía no vimos las operaciones, pero digo, la intuición de por qué usamos un heap es porque básicamente vamos a poder insertar y remover el máximo en tiempo logarítmico. ¿Y por qué los preferimos a los ABL para este tipo de operaciones? Es porque básicamente son más balanceados, ¿no? Al ser completos, los heaps son más balanceados. ¿Para qué nos sirven los ABL? Bueno, porque en ABL, por ejemplo, puedo remover cualquier elemento que no sea el máximo, y en heap la única operación eficiente es remover el máximo, que es lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, esto nos da una implementación eficiente, o sea, nos va a dar implementaciones eficientes de cola de prioridad. Bien, para insertar en un heap vamos a necesitar la siguiente operación. Lo que vamos a asumir es que, ¿qué vamos a hacer en el heap? Vamos a insertar en el primer lugar vacío del arreglo, o sea, en el 6 más 1, digamos, al final del arreglo. Pero después vamos a tener, lo que nos va a pasar es que va a haber un nodo que puede estar violando temporalmente el invariante del orden de heaps. Entonces, si tengo un nodo que está violando temporalmente el invariante heaps, lo que vamos a hacer es, lo vamos a flotar. Swim es como nadar, lo vamos a flotar hacia su posición correspondiente. Supongamos que tengo este heap donde este nodo viola el invariante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para restaurar el orden? Simplemente lo tenemos que flotar hasta donde llegue. En este caso llega hasta la raíz, digamos, porque
el T lo tengo que intercambiar con P, sí porque es más grande, entonces lo intercambio, pongo T acá y pongo P acá, y ahora me pregunto, T, ¿lo tengo que intercambiar con S? Sí porque es más grande, entonces pongo T acá y S acá, y ahí me restauré el orden de heaps, ¿bien? Entonces, una operación que vamos a tener es, dado un índice, voy a flotar el nodo que está en ese índice hasta la raíz o hasta donde llegue, ¿no? Porque podría ser que en algún momento el nodo padre sea más grande y ahí no lo vamos a flotar más, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, este nodo lo vamos a ir flotando hacia arriba hasta donde llegue o hasta la raíz del árbol, ¿bien? Esta operación le vamos a llamar, como les decíamos, swing, y nos va a permitir insertar eficientemente. ¿Qué es lo que hace swing? Bueno, lo que hace swing es lo siguiente. Mientras no llegue a la raíz y mientras el elemento que esté en el padre sea más chico que el elemento actual, los intercambio al padre con el elemento actual y sigo con el padre. Bien, es bastante, a ver, es bastante, supongamos que, olvidémonos la parte derecha de, acá tengo un heap, no importa, pero eso no lo va a mirar. Swim solo mira, fíjense que una de las cosas es que Swim, para flotar el elemento, solo mira, supongamos que el que viola la propiedad está por acá, supongamos que acá tenemos un 9, un 7, un 3, y acá tenemos un 10. Entonces, estamos acá, este es K. Entonces, mientras K no sea mayor que 1, sí, porque digo, puede pasar que K llegue acá al padre y ahí se hace, cuando llega al padre ya no tengo que seguir iterando, digamos, ¿no? Entonces, arranco acá abajo y lo que hago es, K es 10, me pregunto si el padre de K, que este es el parent de K, me va a dar ese elemento, ¿es más chico? Sí. Entonces, ¿qué hago? Los intercambio, o sea, voy a cambiar este 10, voy a poner 7 acá y acá voy a poner el 10. ¿Y ahora qué hago? Este pasa a ser mi nuevo K y ahora tengo que chequear si ese elemento 10 lo tengo que cambiar con el padre. O sea, tengo que volver a entrar mientras, digamos, ¿no? Es un ciclo que va intercambiando cada nodo con el padre y así sucesivamente hasta que el nodo llega a la posición que le corresponde en el heap. Entonces, ahora este es K, el 10, y ahora este es el padre de K. Voy a preguntar, ¿el padre de K es más chico que el 10? Sí. Entonces los voy a intercambiar, voy a poner el 10 acá, voy a poner el 9 en este nodo. No puedo borrar en esta aplicación, entonces se está viendo feo, pero creo que se entiende. Voy a poner el 9 acá, voy a poner el 10 acá, y ahora acá le asigno parent, o sea, acá va a pasar a ser 1. Y cuando acá le asigne 1, ya no se cumple la condición del ciclo, ya no tengo más nodos con los que seguir intercambiando porque llegué a la raíz y entonces el heap ahora tiene satisface el orden, digo, ¿no? El heap que nos quedó es 10, a la izquierda nos quedó 9, después a la izquierda de 9 nos quedó el 3 y a la derecha del 3 nos quedó el 7. Esperen que se me fue, no sé qué hice. Ahí va. Bien. Bien, entonces, básicamente Swim lo que va haciendo es intercambiando un elemento de una posición dada, lo vamos a llevar hasta el lugar correspondiente en el heap, de modo que satisfaga el heap de nuevo el invariante. Entonces, si la altura del heap es h, Swim hace h-1 intercambios, debería decir. En el peor caso,
tiene que intercambiar desde... No, hacen H-1 comparaciones, es verdad en realidad, no. Hace H-1, no, sí, son intercambios, ¿no? Digo, en el peor caso, lo que vamos a hacer es, bueno, sí, intercambios, comparaciones es lo mismo. Estoy pensando, H-1, comparaciones, no, a ver, esperen. Si estoy, en el peor caso, sería, por ejemplo, agarrar una raíz. Y entonces, si el heap tiene altura 4, va a comparar el G con el P y los va a intercambiar. Va a comparar, o sea, supónganse que todo esto viola la propiedad de heap, no importa lo que haya acá, ¿no? Digo, empezamos de acá abajo. Compara e intercambia con este, agarra este, compara e intercambia con este, agarra este, compara e intercambia con este. O sea, básicamente hace H-1 operaciones. Si la altura es 4, hace 3 intercambios y 3 comparaciones, pero los intercambios y las comparaciones son constantes, o sea que hace básicamente H-1 operaciones, ¿no? Este swim, digamos. H-1 operaciones constantes. Entonces, básicamente, como hace una cantidad de comparación, de operaciones proporcional a la altura, el logaritmo, o sea, y la altura es logarítmica respecto a la cantidad de nodos, básicamente el tiempo de hacer un swim es logaritmo, básicamente porque es mirar un camino. Bien, esto lo voy a dejar para más adelante, les voy a mostrar simplemente el insertar y después voy a volver con el sync. ¿Qué vamos a hacer para insertar entonces en un heap? Bueno, es simple, ahora que tenemos swim, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar en una hoja, en el primer lugar vacío, y ahora ¿qué pasa? Bueno, nos queda un lugar, o sea, nos queda un elemento que viola la propiedad de heaps, pero todo el resto no. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que satisfaga ese elemento la propiedad de heaps? Simplemente lo vamos a poner el elemento insertar ahí, y ese elemento ahora viola la propiedad, pero todo el resto es un heap. Entonces, ¿qué vamos a hacer para restaurar la propiedad de heap? Flotarlo. Lo vamos a flotar y lo vamos a ir intercambiando con sus padres hasta que en algún momento ese elemento esté en el lugar que le corresponde. O sea, fíjense que el S lo vamos a intercambiar con H, lo vamos a intercambiar con N, pero después cuando llegó acá, el S es más chico que T, por lo cual llegó hasta ahí, ¿no? Entonces, lo que termina pasando es que nos queda este heap. Nos queda H en la hoja, N, después S ya cumple la propiedad, entonces lo dejamos ahí. Bien, entonces básicamente lo flotamos al elemento, lo insertamos al final y lo flotamos para que llegue a su lugar. Como flotar es log n en el peor caso, porque tiene que llegar desde el último elemento hasta la raíz, o sea, tiene que hacer una cantidad proporcional de operaciones proporcional a la altura, una cantidad de operaciones proporcional a la altura. Entonces, insertar va a ser log n, porque insertar simplemente es poner un elemento en size más 1, actualizar size, o sea, incrementar size, y después flotar. Todo lo otro es constante, flotar es log n, con lo cual va a ser log n. Siempre y cuando haya espacio en el arreglo donde quiero insertar. Pero bueno, ya vamos a ver el caso en donde no haya espacio, cómo se maneja. Entonces, vamos al código de insertar. Simple. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Si el arreglo se me llenó, si size es igual al tamaño del arreglo, entonces voy a duplicar el arreglo. Y esto lo vamos a analizar la clase que viene. Si no se me llenó, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar size. Ahí vamos a poner el elemento nuevo y vamos a hacer swim del elemento que está en la posición size, básicamente, ¿no? Eso lo va a llevar al elemento que está en la posición size a su posición correspondiente y va a restaurar el orden del heap. Todo esto es log n, simplemente porque esto es log n, ¿no? Estas dos cosas son constantes.
el swim es log n, en el peor caso. Entonces, todo esto es log n. Y ahora, bueno, la clase que viene nos vamos a preguntar cuánto cuesta el resize. Lo mismo para colas o pilas o cualquier cosa que maneje arreglos donde tengo que hacer resize. ¿Cuánto cuesta el resize? Bueno, en la clase que viene vamos a responder que esto es constante. Pero no es constante de la forma típica de análisis, porque si lo analizamos en el peor caso, como hacemos el análisis típicamente, nos da que es n. Es constante si contamos que esta operación se realiza muy pocas veces respecto de la cantidad de veces que insertamos elementos. Como el arreglo, si lo vamos multiplicando por 2, se hace muy, muy grande. Cada vez que multiplicamos por 2 nos va a permitir insertar una cantidad muy grande de elementos en tiempo constante. Entonces, si bien esto tarda n de vez en cuando, toda la operación esto no me va a agregar tiempo, básicamente. No me va a agregar tiempo, lo que va a dominar el tiempo de ejecución es esto, y por lo tanto toda la operación va a ser log n, pero para eso tenemos que estudiar lo que se llama análisis amortizado, y bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. De todos modos, por ahora, olvídense de esta parte, lo que hay que entender es que esto es log n, y que esto es 1, y por lo tanto toda esta parte es log n. Y bueno, entender la idea esta de insertar y hacer swim, eso básicamente es lo que nos permite insertar eficientemente. Vamos a ver también la clase que viene que así como hacemos swim, para eliminar el máximo, lo que vamos a hacer es simplemente intercambiar. Eliminar el máximo siempre está en la raíz, o sea, nos vamos a quedar con el elemento de la raíz, pero después para eliminarlo simplemente lo vamos a intercambiar con este último nodo, vamos a poner el último nodo ahí y lo vamos a hundir en el heap. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver la clase que viene. Por ahora, con que entiendan, o sea, lo que hay que entender es la representación de heaps como un arreglo. Para hacer un resumen, vimos que los heaps se pueden representar como un arreglo. Vimos qué significa que sea un heap, vimos el invariante de representación. Vimos que la altura de un heap es logarítmica, lo demostramos. Respecto a la cantidad de nodos, es el logaritmo de la cantidad de nodos, porque el heap es completo. Y vimos, bueno, la operación de insertar. La clase que viene vamos a ver la operación de eliminar y vamos a ver el análisis amortizado que nos va a permitir concluir que duplicar el arreglo no suma más que una constante del tiempo de ejecución de muchas operaciones de inserción. Así que bueno, por ahora cerramos acá. La clase que viene vamos a tratar de terminar. La semana que viene seguro terminamos con estos heaps y bueno, y eso va a ser todo lo que entre en el parcial. Así que bueno, si no hay preguntas, nos vemos.